Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en una edición más de Palabra de Mujer. Esta vez nos acompaña en cabina el abogado e historiador Walter Brunke, quien nos dará unos alcances acerca de la actual coyuntura política que estamos viviendo en el país y llegaremos a algunas conclusiones que quizás serán motivo de reflexión y análisis para nuestros oyentes. Muy buenos días, Walter. Muy buenos días, doctora Bianchi. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, de tu trayectoria, para que todos tengan un poco el conocimiento de quién eres tú y los aportes que nos puedes brindar. Bueno, quizás dada el tema de la entrevista, podría recordar que durante muchos años milité en un partido político. ¿Cuál? Al cual renuncié. Hice un pequeño reingreso del cual también renuncié, me decepcioné y de ahí me aparté de la política. ¿Qué partido político? El partido fue el Partido Popular Cristiano. Bueno, yo todavía sigo ahí luchando. Y digamos, profesionalmente mi interés ha sido siempre el ámbito jurídico junto con la historia de las ideas. ¿No? ¿Qué opinión te merece la situación que estamos viviendo ahora en el Perú? Muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ambiente tóxico. Este ambiente tóxico ha sido intoxicado no solamente durante este gobierno, sino desde gobiernos atrás, con una serie de ideas. Y ¿desde qué gobiernos? Precisalo, por favor. Yo diría prácticamente que la mayor toxicidad comienza para la campaña durante el segundo gobierno de Belaúnde. Wow, nos vamos hasta los 80. Sí, y toma su culmen con la demagogia del gobierno aprista 85-90. ¿Okay? Y en el tema del gobierno de Fujimori yo le diría un antes y un después, básicamente por lo que es la lucha antiterrorista y la recuperación económica de un Perú que estaba totalmente fuera del mercado económico internacional, ¿no? Yo pienso que, digamos, hay que tomar una distancia lo suficientemente objetiva para decir que cualquiera que haya decidido en su momento regresar a una economía de mercado iba a tener éxito económico. Bueno, eso está demostrado. Claro. Y eso a mí personalmente no me dice mucho del señor Alberto Fujimori. Sí me dice mucho del señor Alberto Fujimori de que la corrupción proveniente del narcotráfico, la corrupción de la palabra, el populismo presidencial que es el que se está siguiendo exactamente hoy día, ese populismo ha sido inoculado y entonces se ve como lo más normal, común y corriente a un presidente que no cumple sus funciones de presidente, sino que cree que cumplir las funciones de presidente es estar paseándose de lugar en lugar y dar discursos. Bueno, como show, entonces, ¿no? Pan y circo al pueblo. Por supuesto, ¿no? Y eso es muy agradable para las personas que lo reciben. Pero yo pregunto, ¿todas las localidades del Perú podrían recibir a un presidente en un periodo presidencial? Es imposible, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces lo que estamos viendo es una cuestión demagógica. Claro. Más aún cuando las verdaderas reformas de la lucha contra la anticorrupción debería estar ejerciéndose en los mismos organismos que componen el poder ejecutivo. Claro, pero lamentablemente y todo el Estado en su parte gubernativa, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. ¿Correcto? Y en cambio lo que vemos es una polarización hacia una corrupción que además fue descubierta no gracias al Perú, sino gracias al extranjero. Exacto, tristemente, ¿no? Tristemente. Y eso simplemente, no es que estemos en desacuerdo con que se luche contra la corrupción, pero hay dos formas de corrupción.
y eso es lo que no se ha percatado una buena parte del pueblo. ¿Cuáles son? La primera es la lucha contra la corrupción del poder, es decir, el abuso del poder para beneficiarse de una u otra manera económicamente, etcétera. Y la segunda es la corrupción en la palabra, es decir, el amoldar los hechos a las propias posiciones políticas para sacar provecho político de ello. Qué fuerte, ¿no? Esa corrupción, la corrupción en la palabra, es la que justifica la corrupción en el poder. Como por ejemplo que el presidente Vizcarra se autodenomine el zar o el líder en la lucha anticorrupción y sea exactamente lo contrario, ¿no? Vemos que detrás hay todo un tema de sus vínculos con Odebrecht, de las 46 carpetas fiscales que ya están listas y que el mismo fiscal de Moquegua le dice, anticorrupción de Moquegua le dice, las carpetas están listas para cuando usted ya no tenga la inmunidad presidencial. Entonces vemos que... Claro, pero ahí estamos entrando otra vez en una lógica perversa. En la lógica perversa que está dominando la discusión política, sobre todo en estos años del periodo presidencial iniciado por Kuczynski hasta ahora. Esa lógica perversa es la de extrapolar cosas que debieran ser materia cuidadosamente trabajadas por el Ministerio Público y por la Administración de Justicia, aireadas inmediatamente para definitivamente, antes de toda investigación y antes de todo juicio, imputar responsabilidad delincuencial a las personas. Y mira, eso, discúlpenme, no es de recibo. Hay un tema, ¿no?, que hemos visto, una cosa impresionante, que las primicias en los avances de las investigaciones dadas por Fiscalía las tenía IDL, ¿no? Era una cosa impresionante que ellos tuvieran digamos, la primicia y que fueran ellos el portal a través del cual nos enterábamos de las investigaciones fiscales, cuando muchas veces esto no, la prensa ni nadie sabía qué es lo que estaba pasando al interior de esas investigaciones. Es más, por la misma naturaleza de las investigaciones fiscales no tenían por qué haber trascendido, porque eran obviamente confidenciales. Sin embargo, tenemos a IDL permanentemente reportando las últimas notas o los últimos avances como los adalides de la información, ¿no? O sea, y lo más grave es que en realidad es un asunto de obstrucción a la justicia, claro, porque si yo tengo unas pruebas determinadas respecto a algo, mi obligación inmediata es entregarlas al Poder Judicial. Sí, pues. Correcto. Y no administrarlas para mediante ellos sacar una utilidad de prestigio o económica. Correcto. Sí, pues. Eso es grave. Yo lo considero muy grave y lo considero muy incorrecto. ¿Qué opinas? Pero hay varias cosas por ver, porque yo pienso que los que integran el Congreso de la República también tienen y han entrado en esa dinámica perversa. Y los que apoyan a los progobernistas y a los antigobiernistas también están en la misma lógica dialéctica perversa. Bueno, ahorita se ha promovido una confrontación en los poderes del Estado. Vemos a un presidente que aparte del Ejecutivo, ha tomado el Poder Judicial, ¿no?, haciéndose designar como el presidente de la reforma del Poder Judicial, y le falta un único poder, que es el legislativo, y hoy, el día de hoy, se debate esta cuestión de confianza que para muchos tenemos la lectura de que es su intento para tomar el último bastión democrático del Estado, ¿no? Bueno, yo pienso que nuestra democracia está bien anémica, y mientras que no se ataque la causa de la anemia, cualquier reforma política va a estar destinada al fracaso. ¿Cuál es la causa? Porque la causa no son las reglas de juego.
Ya. Mire usted, podemos cambiar la definición de si se levanta o no la inmunidad parlamentaria del Congreso al Poder Judicial, ¿no es cierto? Yeah. Eso es lo que pide el gobierno. Uh-huh. ¿Y qué impide la influencia indebida ante los miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema? ¿Quién impide? Está claro. ¿Quién impide la influencia indebida de el gobierno y de cualquier grupo de poder, de Exacto. Cualquier grupo de poder? Ahora, ¿correcto? yo también... Pero hay un elemento más en todo esto. Hay un vicio en la argumentación. Pues se ha traído a colación los argumentos de juristas que analizan la situación de la cuestión de confianza respecto a una constitución que establece el sistema parlamentarista. Yo me pregunto, yo no puedo acríticamente, por así nomás, traer sus opiniones y decirlas, esto lo dicen grandes autores, cuando nuestro sistema no es parlamentarista y no tiene dos cámaras. Sí, pues. Entonces ahí empezamos a ver una preocupación. Lo que nosotros tendríamos que decir es qué es lo que corresponde a eso. Pero es más aún. Aquí han usado la política de la avalancha, o del huaico, le llamo yo. Un huaico de propuestas que quieren que se aprueben todas en su conjunto, en el más breve plazo, en el más breve, como si la presión fuera el... ¿Qué es lo que hubiera hecho un buen político? Un buen político hubiera dicho, ¿qué es lo más esencial para reformar? Claro, primero, 5 puntos claves, ¿no? 5 puntos, no, 1. ¿Por qué 1? Porque ¿de qué sirve modificar la Constitución del Perú si la mayoría del Perú no sabe de qué va el asunto ni sus fundamentos? Como lo que pasó con el referéndum, la gente no sabía. La Constitución formal no es la Constitución real. La Constitución real es la que cada peruano lleva en su pecho y en su mente. Y si no se produce una maduración de todo eso, toda reforma política está destinada al fracaso. Mire, por ejemplo, ¿no? Muchos tenemos la lectura de que el sí, no, el 3 veces sí, no, promovido por el gobierno para este tema del referéndum fue una abierta manipulación de los votantes, o sea, porque inclusive la OMPE misma lo ponía en sus flyers y los pegaba por todo lado, y a vista y paciencia de todo el mundo. O sea, si hacemos un referéndum para consultar la voluntad popular y vemos que las mismas instituciones del Estado promocionaban el sí, no, entonces, y la gente, sí, no, ¿qué era? Ya, como no sé y no he leído, sí, como dicen, ¿no? O sea, borregos, simplemente dejándose llevar por lo que la prensa y el gobierno les decía, quitándole toda capacidad de análisis a la población. La población ha sido totalmente, se puede decir, convertida en meros zombies de lo que una prensa maniatada y manipulada por, obviamente, este tema de la línea editorial marcada desde el Palacio o desde el gobierno bajo un tamiz de publicidad estatal, ¿no? Entonces vemos pues que la gente come lo que le dan de comer. ¿Y qué le dan de comer? Mentalmente hablando, noticias que no obedecen necesariamente a la realidad, tendenciosas, ¿no? Manipuladas, y tú vas a generar corriente de opinión en base a la información que te den. Como la población no ve más allá que los canales básicos, la población en general peruana, ¿no? Los canales básicos no de cable, porque muchos no tienen acceso, y lo que se publica en la mayoría de medios de prensa, vemos que estamos ante un escenario 2, una réplica burda de lo que pasó en la época del montesinismo. Prácticamente estamos en la misma situación en lo que es la corrupción moral de la prensa, ¿no? ¿Qué opina usted? No, de acuerdo. Yo pienso que la prensa actual se ha cuidado mucho de desaparecer los límites entre la información, los hechos y la opinión.
Y entonces ocurre que presentan hechos moldeados por la opinión como información. Y eso es corrupción en la palabra. Y lo peor de todo, correcto. El presidente actual pero dice, quiero, el pueblo dice. Quiero adelantar unas cosas para que no se malinterprete mi posición, porque no estoy en contra, llamémoslo así, ciegamente, y en la posición de los antigobiernistas. Ya. El Congreso tiene culpa también, claro. y culpa en tanto en cuanto que ha utilizado, quizás desde antes también, la misma técnica del gobierno. ¿Correcto? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué necesidad tenía el Congreso de emitir una resolución legislativa para reformar el reglamento del Congreso que implicaba realmente una reforma de la Constitución? Correcto. Entonces, ese tipo está usando un medio vedado, como es el medio vedado que está utilizando ahora el gobierno. El medio vedado no está solo en que yo planteo una cuestión de confianza, sino el contenido de esa cuestión de confianza. Está atacando indirectamente una facultad legislativa propia, pero bajo coacción. Está violando la autonomía. Es tómalo o déjalo. Tómalo, si no ya sabes. Pero eso no es admisible. Claro. No hay diálogo. Es un pseudo diálogo. Claro, lo ha dicho el propio presidente del Tribunal. La argumentación del gobierno es la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al asunto de la resolución legislativa, demuestra que sí podemos hacer esto. Falso, eso tampoco admite un verdadero análisis académico. Están extrapolando el tema. El tema era centrado sobre si el Congreso podía o no reformar en estos términos su reglamento legislativo. Correcto. Lo que han asumido de que el gobierno puede hacer todo, en la cuestión de confianza puede presentar sobre todo, es solo un obiter dictum, no es parte determinante de la razón. ¿Me explico? Entonces, pero todo esto que debe discutirse, ¿cómo se va a discutir en medio de un ambiente tóxico? ¿Cómo? De una crispación de los ánimos políticos a este nivel que hemos llegado el día de hoy. Hoy día estamos en la cima. Hay un enardecimiento que no ayuda a a afrontar las cosas con la razón. Con la objetividad posible. Sí, pues lamentablemente ahorita estamos en un escenario que no hubiéramos querido para el país, pero como conversábamos antes de entrar a la cabina, esto nos tiene que llamar a una reflexión a toda la población peruana, no solamente al gobierno ni a los congresistas, sino también a toda la población peruana, de analizar las causas, por qué llegamos hasta aquí, qué es lo que pasó. Y también como población creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el no hacer cosas, ¿no? Porque quizá el silencio, la pasividad o la indiferencia misma de mucha gente que no se involucraba con los temas de gobierno llegan a un punto en el que, ¿verdad? Muchos recién reparan hoy, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Hoy día puede cerrar el Congreso. O sea, recién se están enterando, entonces no hay gente que esté comprometida. Te cuento las actitudes, que, si me permite, doctora. Sí, por supuesto. ¿Ya? En el año 1992, yo era candidato por Renovación al CCD. Con Rafael Rey. Con Rafael Rey. Yeah. Hubo una reunión de todos los que iban a ser candidatos en la casa de un eminente constitucionalista. El eminente constitucionalista planteó básicamente 2 puntos. 1, un apoyo incondicional a Alberto Fujimori, y segundo, proponer la reelección presidencial
eliminar la doble cámara, etcétera, 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 y hacer una nueva constitución. De todos los que se presentaron, me levanté solitariamente y les dije que estaban locos. Eliminar la reelección presidencial había sido demostrado en la historia del Perú que llevaba siempre a un ejecutivo omnímodo que abusaba del poder y terminaba en corrupción. No voy a hablar de las otras, pero sí voy a hablar de la eliminación de la doble cámara. Les dije, eliminar la doble cámara significa desconocer que la doble cámara permite el periodo de reflexión suficiente para que la ciudadanía pueda forjarse una opinión objetiva frente a las cosas, por el lapso que media entre la aprobación de una cámara y tener que enviarlo a la otra cámara para que lo apruebe. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Lo que pasa es que el planteamiento demagógico de Alberto Fujimori es que hay muchos parlamentarios. Mucho gasto. ¿Para qué? El gasto social, ¿para qué? Entonces había que... Absurdo. Bueno, ¿qué pasó? Me miraron como que era o que le estaba haciendo un challenge a Rafael Rey y le quería disputar la... ¿Me explico? Sí. Simple y llanamente me hicieron el vacío. El resto. ¿Por qué? Porque estaban pensando solo en la coyuntura política. No, es decir, cierto, el Perú necesitaba un gobierno fuerte que no. Y curiosamente le dieron el cheque en blanco. ¿Y qué hizo Alberto Fujimori? Lo que había hecho Alan García, copar todo el Estado. Poder judicial, ministerio público, bla, 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 bla. ¿Correcto? Ya. Entonces estamos viendo que la lógica con la que piensan acá es una lógica de cortos de vista, a corto plazo, en lo cual los hechos se amoldan a los objetivos políticos y no a los objetivos de lo que realmente necesita todo el Perú. Exacto. Sí, me parece estupenda tu análisis. Yo de algún modo haría una diferencia, ¿no?, entre el primer gobierno de Fujimori y el segundo. Creo que dentro del primero hay cosas rescatables, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo, la inserción económica del Perú y otros aspectos que frente a un país que estaba totalmente sin cabeza y destruido, pues se cogía un poquito las riendas del tema, ¿no? Ahora, lo que pasó en el segundo periodo ya... Pregunto, ¿no? Sí. ¿No había corrupción en la primera? No es que no Yo hubiera. sí tengo claro, mucho conocimiento de actos corruptos en aquella época. Dígalo. No. Estamos aquí para... No, eso ya es pasado. Conocimiento porque me lo han contado personas que sufrieron las consecuencias. Sí había, claro, por supuesto. ¿Usted cree que necesitábamos el destape de los audios para llegar a deducir de que el Estado peruano estaba infiltrado de corruptos o de corrupción? No, todo era un secreto a voces, pero no había una prueba. ¿Por qué Peruanos por el Cambio, en su plan de gobierno, no le dio importancia a la lucha contra la corrupción? Porque eran parte de ella, estaba dentro de su sistema. No lo sé, me explico. Es porque todos hacían lo mismo. Es verdad. Todos. Era el know-how, la manera en cómo se trabajaba. Todo era aceptado subrepticiamente, tirios y troyanos desde la izquierda hasta la derecha. Pero aquí hay dos puntos, hay un punto que yo siempre resalto, es el siguiente. No solo hablemos de los corruptos o de los funcionarios corruptos, sino también de los corruptores, de la gente que se presta para la coima, o sea, aquí el tema de la corrupción es un problema social, es un problema cultural, porque todos de alguna u otra manera han estado en este proceso. ¿Y cuál es la raíz de la ese falta problema? De principios y valores desde casa, para mí. Mire, ¿no? usted, yo le demuestro de que el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, y todos los gobiernos sucesivos no han sido exitosos, con una sola cuestión.
Si solo nos fijamos en las cifras económicas, puede ser que surjan dudas. Pero ¿cómo explicar nosotros que cuando el Perú nunca ha tenido semejante bonanza económica, nunca también hemos tenido tanta degradación social? Exacto. ¿Ok? La inseguridad, o sea, no hay autoridad, todo el mundo hace lo que le da la gana, etcétera. Se miente hasta el punto de decir, ay, perdón, disculpen, sí, pues mentí, pero ¿saben qué? Lo volvería a hacer. Ya eso es un descaro, o sea, pero y un insulto a la inteligencia que, humana. ¿Cómo es posible que una exalcaldesa, Susana Villarán, y ahí permítame hacer colación, que diga que lo volvería? Cuando yo vi eso dije, Dios, o sea, ya llegamos al límite, ¿no? Y lo peor de todo es que esta izquierda que se autodenominaba los líderes de la lucha contra la corrupción, muestra a una de sus emblemáticas figuras que forma parte del IDL y que conjuntamente con Gorriti y con este abogado proterrorista Carlos Rivera Paz, que a través del cual se tramitaron muchas indemnizaciones del Estado peruano, que el Estado peruano tuvo que soltar bastante dinero para indemnizar a estos familiares de terroristas. Vemos que esto, evidentemente hay toda una organización criminal con esta ONG IDL, y bueno, una de sus pilares fue Susana, pero si vamos a analizar, que será motivo de otro programa, cuál es la implicancia de esta nefasta organización liderada por Gorriti, que ahora, a decir de muchos analistas políticos, es el que le habla al oído a Vizcarra y mueve todos los hilos de lo que está pasando ahora en esta inestabilidad política, ¿no? Bueno, en mi Facebook, en su momento, durante la campaña electoral de PPK y para la presidencia de la República, expresé claramente que había un estratega político que lo único que estaba haciendo era incendiar innecesariamente una pradera, y ese estratega era Gorriti. No solo él, ¿Sí, no? Varios más, ¿no? Dígalo con Rosa nombre María Palacios, o Rosa sea, María, todo el equipo, claro, Rosa María, ¿no? esto. Entonces, ¿Quién más? el asunto es dar golpes. Hay que golpear. No, el asunto no es explicar qué es lo que queremos para el bien del país. Es fácil. Compadre, tú vas a llegar al poder con solo demonizar A tus enemigos y crear políticos. un diablo. Y entonces te van a ver, ¿no? Pero esa táctica es la táctica inversa también, de los otros, de todos, ha sido la táctica de todos. Salgamos de esa lógica perversa y centrémonos en hechos concretos, punto por punto, para ver cuál es la verdad de cada hecho concreto. Y las causas de Solo por qué somos así como Perú. Vamos a, mire usted, es absurdo que se construya la opinión pública mediática, se la influya de una determinada manera y después se diga, como soy democrático, yo sigo lo que quiere el pueblo. El pueblo, se dicen representantes El pueblo del lo pueblo, quiere. el pueblo que ellos, del que se dicen... Correcto, esa táctica es antiquísima. Imagínate. Mire, Hitler la usó con mucho éxito, y Chávez. Los dictadores, está citando supuesto, dictadores. por supuesto. Estamos hablando de un perfil de dictador que se está haciendo todos los pasos así como tarea punto por punto para convertirse en eso, en un dictador. Definitivamente. Nos vamos a una pausa y venimos con lo siguiente del programa. También vamos a entrar a cabina un invitado especial aquí que nos va a acompañar. Un corte y regresamos.
Miren eso. ¿Cómo seguirás ¿Ah? el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber ¡Levanten de nuevo ese si cartel! llegarás a tu meta tan distante. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Hay que creer. Todo es posible. Hay que creer. Todo es posible. ¡Vamos, ánimo! Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñó. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Volviendo al segundo bloque del programa, estamos aquí también con nuestro invitado Rolando Villanueva, a quien le damos un gran saludo. Rolando, buenas tardes. Buenas tardes, Buenos días. muy bien, María, muchas gracias por invitarme. Brevemente, ¿cuál es tu lectura política de lo que está pasando ahora? Mira, yo lo veo como un caos completo. O sea, cada uno hace lo que le da la gana. O sea, aquí lo que falta es poner un poco de orden. O sea, de repente la gente abusa de la democracia porque dice que todo el mundo tiene derecho a todo, todos somos iguales, tanta cosa, y lo que falta es poner un poquito de orden. O sea, que alguien asuma la responsabilidad, asuma la, digamos, sí, la responsabilidad de manejar el país y ponga una mano fuerte. No de un dictador, pero sí alguien con mano fuerte que sepa y poner orden, porque tenemos reglas claras. O sea, nuestro pensamiento, yo soy católico, tenemos unas reglas claras cómo hacer las cosas. Asumir eso. Sabemos qué cosa es buena y qué cosa es mala, asumir lo bueno y tomarlo. No decir que todo puede ser bueno y todo puede ser malo. Dejar el relativismo a un lado y hacer las cosas en serio. Mira, aquí hay un tema y ya teniendo la participación de ustedes dos, ¿qué hacer ahorita? ¿Qué decirle a la población peruana, al grueso de gente que recién se está enterando un poco de cuáles son las implicancias de lo que pasaría ahora si es que eventualmente se cierra el Congreso? ¿Qué hacer? ¿Qué posición tomar en cuanto a la población peruana, ¿no? ¿Cómo, de aquí para adelante, qué podemos hacer para guiar a esta gran población que no se siente representada por un presidente y cuyo el liderazgo ahorita está como estamos prácticamente huérfanos? Buscamos liderazgos buenos, fuertes, sólidos y recambio en la política peruana con caras frescas, nuevas y sobre todo con visión de país y comprometidos con el verdadero desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Pero mira, o sea, la cosa es bastante sencilla. ¿Cuál es nuestra cultura? O sea, ¿cómo ha sido nuestra cultura toda la vida? Una cultura católica, hispana, ¿no es cierto? ¿Por qué no retomamos eso? O sea, el liderazgo está por ahí, en vez de estar cosas difusas. Los principios y valores que por supuesto, que fundamentan, ¿no?, la fe. Claro. Y yo creo que eso, ¿no?, el tamiz moral, que siempre tiene que ser el gran filtro de los intereses de cualquier político para llegar al poder. Y que ahora se ha visto mermado ya desde mucho antes. Pero ese tiene que ser el tema fundamental para pensar en nuevos liderazgos, que cuando hagan sus propuestas, no solo le preguntemos qué hacer y cómo hacer, ni si estudiaste en Harvard o en Oxford o donde quieras, sino si tienes la capacidad moral, ¿no?, para ser un gobernante probo, que traslade los intereses nacionales a un desarrollo efectivo en nuestro país. ¿Qué opinas, Bueno, yo pienso que debiéramos hacer un esfuerzo por recuperar la objetividad en el debate, lo cual implica que hagamos un poco caso a lo que escribió hace poco el presidente
de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, ¿no? Él dice, nadie ha leído. Bueno, si nadie ha leído, entonces ¿cómo vamos a exigir reformas ya? Claro, Lo nadie que está hay enterado del tema, lo que hay es que verdad. hacer es dar el tiempo suficiente para que la mayoría de los peruanos Se enteren. sepa concretamente qué va en cada punto. Exacto, en qué consiste la reforma política. Y ahí está el tema. Yo creo que en la inmediatez, en la presión de que se ejecute la reforma política y se aprueben, en el tema esto de lo que fue un claro ejemplo el referéndum, donde se tomaban decisiones trascendentales de gobierno contando con la desinformación de la población, porque ellos cuentan con una población que no ha sido capacitada, que no ha sido informada, una población orientada más a sus preocupaciones inmediatas, como es qué van a comer hoy día, que ver un poquito más allá y ver qué está pasando con las decisiones del gobierno, y sobre todo apelando a la indiferencia de mucha gente que sinceramente no le interesa la política y está asqueada de la política, y de eso también se sirven el gobierno para decir, oh no, los partidos políticos y todos los líderes, todo es un caos, entonces prefiero no tener nada que ver con eso. Mucha gente lo dice. Honestamente confieso que me han sacado de varios grupos WhatsApp de amigos porque tocaba el tema político y no querían saber nada. ¿Qué pasa con esta población? Entonces ahora que nos encontramos en esta situación, decimos qué nos toca hacer como población, porque todos tenemos una responsabilidad aquí en el Perú, no solamente los gobernantes. Desde nuestra posición también tenemos que asumir un tema de quizás contribuir con la capacitación, con la educación de nuestros jóvenes, de nuestros líderes, de nuestra población completa, ¿no? Ese tema, capacitación y educación, creo que es la clave fundamental para que nosotros pongamos nuestro granito de arena. ¿Qué opinan ustedes? No, de acuerdo, o sea, una población desinformada es fácilmente manipulable. Uh-huh. O sea, una población bien informada, bien educada, bien entrenada en todo, no se deja tontear. Uh-huh. Que es lo que aquí, la verdad, no se agarran de idiotas. Uh-huh. Si sabemos qué está pasando, no nos va a engañar a nadie. Y yo te comprometo a ti, a usted, doctor Walter, mi persona y todos los que nos están viendo, para que nos comprometamos con el tema educativo a todo nivel, en todas las esferas a donde podamos llegar, porque es importante informar a la población, capacitarla, orientarla desde los más chiquitos, porque si nos han quitado este tema educativo a través de un Minedu totalmente pro caviar, pro terruco y pro género, pues tomemos eso, arrebatémosles las manos de nuestra generación y hagamos lo que nos corresponde hacer. Perfecto. Unas palabras finales, por favor. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar en su programa, doctora. Muy amable por Muchas usted. gracias, Mariela. Buena invitación. Gracias. Un último alcance para la población, ahora que muchos van a ir, te comento, afuera del Congreso a protestar, porque obviamente no quieren que el último bastión democrático caiga, y que tenemos que conseguir con esta línea de la institucionalidad democrática del Perú. No, claro, que la gente se ponga las pilas, se despierte y pidamos lo que es correcto, ¿no? O sea, no nos amilanemos, aunque echen gas lacrimógeno, ¿no? Adelante nomás. Que pase lo que pase, hay que despertar, claro, y hay que entrar en política para poder ayudar a regenerar las raíces de nuestra democracia. Muchas gracias por sus palabras, y yo los invito aquí a toda la población que quiera personarse en el frontis del Congreso. Es una de las razones por las que estoy acá con mi pueblo de Perú, porque también me haré presente para cubrir los alcances a través de el Facebook, y de estar en línea cubriendo los alcances de lo que pasará ya en estos momentos. Debe estar buena parte del activismo y de gente que quiere expresar su apoyo al Congreso y a la institucionalidad democrática del Perú. Nos vamos a un corte y venimos con lo segundo del programa. Muchas gracias. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. De nada. Una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. ¿Cómo va a contar?
La caridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, ¿sí o no? Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco, lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera, fuera de la línea. Perdone, ¿qué deseas? La torta está deliciosa. Todos necesitan Gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Hola amigos, te saluda Marisol Giordano y te invito este martes y jueves de 6 a 7 de la noche a sintonizar mi programa Acción Educativa en Radio Miraflores, La Auténtica, online. Te espero. Hola, soy la licenciada Beatriz de la Cruz, especialista en relaciones comunitarias y en prevención y gestión de conflictos socioambientales. Y los espero este y todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana con tu programa Controversia Ambiental y Responsabilidad Social. Los espero. Al Espíritu Santo para que esta hora se ponga buena. Invitamos al Espíritu Santo para que esta hora se ponga buena. Volvemos con el tercer bloque de este programa. Esta vez estamos con Katy Coragua y es una estudiante sanmarquina de la Facultad de Sociales, ¿verdad? Que viene a darnos unos alcances acerca de la participación política de la mujer dentro de las universidades y cuál es su aporte también en el área académica. Creo que hay un tema muy importante que tratar, pero me da gusto que estudiantes jóvenes, ¿no?, estén comprometidas con la agenda política del país y con los intereses nacionales. Muy buenos días, Katy. Mucho gusto, Mariela, de verdad es un gran honor poder estar aquí. Sí. Poder estar aquí en tu programa Palabra de Mujer y también aquí en las instalaciones de Radio Miraflores. Bueno, a ver, nosotras, bueno, yo como mujer, como soy cristiana, por ende soy conservadora y me he convertido orgullosamente también, conservadora. Amén. Activista, pro vida y pro familia. En todo ese tiempo de la universidad, pues no ha sido fácil, obviamente, porque estamos en un campo de batalla, en un campo ideológico y aún más en la carrera de lo que es sociales, sociología, porque normalmente ha sido un bastión caviar y pro-terrorista. Exacto, porque estas ideologías imperantes en la actualidad nacen y surgen de sociología, de antropología. Claro. Antes de poder cultural, ¿verdad? Exacto. Antes de poder hablar un poco de mi papel o el trabajo que estaba realizando o estoy realizando también en la universidad, me gustaría remarcar un poco cómo la ideología. Tú también eres de San Marcos, ¿verdad? Claro, Facultad de Derecho, soy de la promoción 311D Unidos por Siempre, todos mis amigos a quienes les mando un fuerte abrazo y que ya me siguen en las redes. Bien. Justamente hace poco nos reunimos y están muy contentos de que Palabra de Mujer traslade pues la voz de miles de mujeres peruanas que quieren decir muchas cosas. De por sí las mujeres tenemos mucho que decir y a través de este programa lo expresamos. Claro, si no más recuerdo,
recuerdo que en el tiempo del 80, cuando la ideología marxista, senderista, emerretista tomaba la universidad, y ahora veo y hago una analogía, y es exactamente lo mismo. Es como que volviéramos a calcar y a repetir los errores que se cometieron en ese momento, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho veía, bueno, como yo no estaba presente, ¿no? Ni tan nacía quizás, pero en ese tiempo veías las paredes, los muretes pintados con el pensamiento de Gonzalo, con la estatua de Che Guevara, con la bandera roja. Una cosa impresionante, ¿no? Y ahora, imagínate que es lo mismo, porque en las facultades sociales también hay muros y están pintados con vagina, están pintados ahí, dicen aborto ya, úteros, flores. ¿Tú tienes fotos de eso? No lo he traído, pero sí. Por favor, pásamela, porque es un material muy importante que tenemos que mostrar a la población. No podemos seguir operando bajo la pasividad y sobre todo el desconocimiento de mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando en nuestras universidades. Cuéntanos un poquito más de este tema tan digamos, tremendo que está pasando ahí. Sí, ¿no? Como te decía, los muretes están pintados y eso es con orden de profesor, o sea, las autoridades ahí en la facultad les están permitiendo. Sí, les permiten, ¿no? Hay una comisión y les permite. ¿Una comisión? ¿Qué comisión? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí es una autoridad de mi facultad. O sea, dentro de la misma universidad, las autoridades están permitiendo que se hagan pintas feministas, pero del feminismo radical, ¿no? Que promueven el aborto. Sí, dice, wow. Luego hay otra frase que dice mi cuerpo, ¿no? Mi decisión. Ese es un murete. El otro murete también habla sobre la mujer, habla sobre la mujer trabajadora, todo, pero enfatiza a lo que es la mujeres brujas, hace la relación, todo lo que brujas, todo lo que tiene, ¿cómo es eso? Somos mujeres, somos brujas. Wow. Ustedes saben que eso es el término feminista que se está usando, porque en Argentina, que es un feminismo ya atroz, donde pintan las iglesias con material fecal y se orinan y muestran los pechos y horrible, ¿no? O sea, están queriendo de algún modo ir metiendo esto aquí. Y esto, obviamente en Perú, eso no va a pasar, no lo vamos a permitir, y menos en mi querida San Marcos. Claro, ¿no? Y fíjate que esto lo han hecho esta ONG Flora Tristán. Flora Tristán, sí, qué pena, ¿no? Qué lamentable que en algún momento una institución que fue importante para representar los derechos de la mujer, ahora se sirva como un peones de organismos extranjeros que lo financian con grandes recursos, porque todo es con plata, aquí nada es gratis, ¿ah? Como dice, el lonche nunca es gratis. Entonces, lamentablemente, pues vemos que Flora Tristán, Manuela Ramos, ¿no? La ONG IDL y todas estas organizaciones pro caviares y que serviles a la línea marxista, que obviamente dentro de este marxismo tenemos no solo la ideología de género, sino también el feminismo, ¿no? Y están dándole con todo, y a mí yo lamento esto porque de algún modo están desdibujando el rol de la mujer, ¿no? Convirtiéndolas en peones políticos de una agenda tan distorsionada que al final la masculiniza a la mujer, ¿verdad? Claro, ya no tiene su naturaleza, ¿no? Femenina, sino que ya lo convierte igual como un hombre, o quizás lo distribuye. Dicen que ellos que muerte al macho y no sé qué, al final siguen todos los pasos posibles para intentar imitar al hombre, y lo más triste es que desconocen este tema. Va más allá, porque el marxismo cultural lo que promueve es el conflicto, ¿no? En un momento fue la lucha de clases, ahora lo hacen promover el conflicto entre hombre y mujer, entre heterosexuales y homosexuales, o sea, todo el caos, el conflicto. Entonces, no sirvamos más a ideologías extranjeras que lo único que quieren es destruir la cultura peruana, los valores que fundamentan la familia, la vida, y los principios básicos que están garantizados y protegidos por la Constitución Política del Perú vigente. Sí, de hecho, mira, te cuento un poco, San Marcos en ese tiempo estuvo tomado por la izquierda, y ahora nuevamente políticamente está tomado, porque otra vez, ¿ya? Vemos lo que me impactó, esas sociales. De hecho, no me digas que también está en lo mismo. En la Facultad de Derecho hay una base feminista.
También. Sí, Bueno, es la me primera imagino. base feminista. Ya. Las otras facultades también apoyan, pero desde ahí nace la Desde base la Facultad de feminista, Derecho. sí, la base No en feminista. sociales. No, o sea, hay claro, en sociales también hay Lo que feministas pasa es que radicales. yo, haciendo pero, lectura, yo que soy estudiante de San Marquina, sé que en sociales y en letras era el es una corazón, cuevita, el ¿no? corazón del tema pro terrorista. Pero mira cómo, disculpa Mariela, cómo se ha abierto este tema de izquierda, porque lo clásico, lo tradicional es que siempre haya el pensamiento Gonzalo, emeratista, pero ahora se ha abierto otro grupo más. Justamente conversaba con un amigo que también sabe estos temas, me decía, y yo conozco también algunos compañeros que le dicen, ahí en San Marcos hay 3 grupos de izquierda, se puede decir. Uno son los sacos, otro... los sacos son los más radicales. Ajá, los sacos son los que tienen el pensamiento... Gonzalo, ya, ajá, o sea, Gonzalo. Sendero Luminoso Total, Ya. y Movadef y Fudef y todo lo Hay demás, otro ¿no? grupo Ya. que no recuerdo, pero ellos sí son gente, son gente de clase baja, campesina, ¿no? Que reivindican todas las tomas, todas esas exigencias que se le hacen a la universidad. Y el otro grupo nuevo Pero que ha surgido... no está identificada con el pensamiento Gonzalo. Claro, tiene pensamiento más que nada emertista, un poco MRTista, más o sea, ya ahí se está incluyente. dividiendo entre los de Sendero, MRTA y el tercer bloque. El tercer bloque ya son los caviares, ya son gente ya un poquito ya de otra posición social, pero Claro, reivindica... que le gusta supuestamente hablar del futuro del Perú, pero desde un Starbucks o con su celular iPhone. Sí, y reivindica todo lo que es el feminismo, el feminismo, las corrientes ambientalistas, etcétera. Entonces este grupo está trabajando día y noche para que para San Marcos pueda invadirse de género. Imagínate, eso yo puedo esperar de la Facultad de Sociales, de Derecho y Letras, pero una vez yo pasaba por un parque ahí dentro de la universidad y la misma Facultad de Biología, ¿sabes qué hacía? Un concurso de belleza, pero homosexual. O sea, y yo me quedé como lo que pasa es que, ¿por qué biología? Porque ajá. ellos también atacan directamente la ciencia, todo lo que es científico, que demuestra que el hombre nace biológicamente hombre y mujer y que no hay otro sexo o género como ellos lo llaman. Ellos lo que quieren lo que hacen es ningunear a la ciencia. Sí. Y las verdades científicas son totalmente incuestionables. Pues. Claro, y de verdad que yo me quedé pasmada porque yo puedo esperar todo de la Facultad de Letras. Foto, graba video. Sí, bueno, evidencia. Sí, y se me pasó. Pero bueno, vemos que hasta estas facultades está llegando todas estas ideologías. Ahora, nosotros, yo pertenezco a un grupo cristiano dentro de la universidad. Bueno, nuestra visión es fundamentalmente evangelística, pero también en el tema apologético hemos realizado diversas actividades, como por ejemplo, conferencias sobre el aborto, conferencias sobre ideología de género, otra vez aborto, y estos temas pues espantan y también atraen a las feministas, vienen ¿Has radicales. recibido amenazas en algún momento? Bueno, directamente no, pero en nuestra página sí, obviamente que le vamos a decir al rectorado que no tanto, que no es posible. Pero de algún modo, cuando tú tienes interacción con el grueso de los estudiantes, ya de algún modo tú identificas quiénes son y como que te tienen recelo o ya están pendientes de qué haces o qué no haces. Sí, es verdad, porque obviamente en mi base... seguimiento, reglaje. Sí, claro. en mi base ya me tienen marcada, saben cómo soy, cuál es mi personalidad, qué hago y hacer estas actividades sociales pues es meter la mechita, ¿no? Claro, exacto. A todas ellas. Bueno, sí, bueno, mis compañeras, las que tu son... integridad física debe estar un poco en peligro, porque realmente ahorita están así, pero más adelante yo he visto, porque a mí me tocó entrar en la época en que Fujimori, gracias a Fujimori, lo digo públicamente, y a través de la intervención de las fuerzas militares, sacaron a los el último bastión que quedaba de los terroristas dentro de la facultad, limpiaban la universidad, justo lo pintaron en las aulas, y a mí me tocó estar cuando reventaban bombas, me tocó presenciar inclusive la intromisión de dos terroristas, uno con la pistola y el otro con el spray que pintaba debajo de nuestra pizarra: viva los 12 años de la lucha armada. Nosotros en ese momento, te comento, estábamos por iniciar clases, hemos volteado y todos, sin pensar ni pestañear un solo segundo, nos fuimos en contra de ellos, aún arriesgando nuestra propia vida, y éramos cachimbos, te hablo del año 92. Entonces, la base a la cual pertenezco orgullosamente, 311 de Unidos por Siempre,
tuvimos la valentía, el coraje de hacerlo, de sacarlo, y cuando cayó Ismael Guzmán fue lo primero que pusimos en nuestro periódico mural. Entonces esa lucha que hicimos en ese momento, vemos que ante esta situación los estudiantes sanmarquinos y los ex abogados, los ex estudiantes que hemos sufrido eso también, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder, y desde ya te comparto nuestro compromiso. Gracias. De mi base y también de toda la Facultad de Derecho, básicamente, que es donde nos hemos desarrollado para combatir desde adentro este tema y ponerles la cara, ¿no? Yo creo que hasta aquí llegaron, si bien no cada quien estaba en sus labores profesionales, en sus temas. Hoy te confirmo el compromiso mío y de mucha gente de mi base a luchar contra este tema pro terrorista, pro género y pro feminismo, que definitivamente no vamos a dejar que tome las mentes de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, de nuestra amada San Marcos, que luchamos tanto para que sea una universidad totalmente libre, en donde nuestros estudiantes no sean ideologizados. No vamos a permitir que en San Marcos pase lo que pasa en Católica, y lo digo abiertamente, que es la cuna caviar, donde ahí es prácticamente el laboratorio donde los chicos entran y les lavan el cerebro, hacen operación champú como lo hacía Abimael Guzmán en la época de la Universidad de Huamanga. No lo vamos a permitir. En San Marcos no van a entrar, señores. Y desde acá estamos lanzando ya el grito de guerra. Y de verdad, no se sientan huérfanos. Sus hermanos mayores, digamos, estamos aquí para trabajar con ustedes. Sí, en verdad es necesario que muchas bases nos apoyen en lo que este trabajo que se está realizando, porque se necesita. Hay personas que se están dando cuenta ya que qué ideología extremista es lo que trae el feminismo. Hay estudiantes que sí piensan, ¿no? Que tienen esa capacidad de pensar, y pues tenemos que estar unidos, pues, y muchas gracias también por ese compromiso que ustedes por supuesto, tienen. Lo estamos asumiendo y lo reafirmo. No soy sola, tengo mi base, mi gente detrás que está conmigo, y también mucha gente del activismo pro vida y pro familia, a quienes les mando un fuerte abrazo, que están conmigo codo a codo en la lucha. Somos bastantes personas que vamos a entrar a San Marcos y no vamos a permitir que la historia vuelva a repetirse. Desde ya, por favor, no se sientan huérfanos, cuéntanos con sus hermanos mayores. Aquí estamos para dar lucha en esta gran batalla. Muchas gracias, Mariela. Unas palabras finales acá para nuestras amigas y todas las estudiantes que te puedan estar viendo. Bueno, si son estudiantes, si tienen esos principios básicos ustedes de defender la familia y la vida, defiendan desde el campo donde están, sea de facultad, sea su salón, hablen, indaguen, pregunten. A todas las universidades, claro, también, ¿no? Porque estamos no solo católicos, sino la UNIFE, la UPC, todas las universidades. Real, todas las nacionales, particulares, donde podamos dar nuestro campo de batalla. Yo sé que nuestra recompensa será grande, por nuestra libertad, por nuestros principios y también por amor a Dios y a nuestra patria. Claro, y sobre todo lo último, ¿no? A Dios y a nuestra patria, ¿no? El honrar siempre al Dios de Jacob, que lo reconocemos en nuestro himno nacional. Exacto. Y esto también a nuestra patria. El amor y la identidad nacional es algo que debe ser rescatado, sobre todo para los jóvenes que de algún modo están naciendo a un Perú con esta coyuntura política tan difícil, pero que a la vez tienen el reto y el desafío de asumir un liderazgo con compromiso y con los intereses, con los altos intereses nacionales del Perú. Nos vamos ya a un corto. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el día martes, perdón. Ya estoy con más de Palabra de Mujer a las 9 de la mañana. Que Dios me los bendiga.